Muy buenas, estimados docentes y compañeros. Mi nombre es Francisco Castro Julio. Soy estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Me encuentro en el sexto semestre y el día de hoy vamos a estar hablándoles sobre unos conceptos clave que hacen parte de la asignatura Formación de Usuarios de la Información. Entramos a definir la alfabetización, y es la capacidad de una persona para leer, escribir y comprender un idioma. Según la UNESCO, lo define como un derecho humano, un instrumento de empoderamiento personal y un medio de desarrollo social y humano. Como vemos a diario, o tenemos familiares, conocidos, que hay personas de 50, 60, que nunca en su niñez han podido o han tenido la oportunidad de asistir a una escuela durante su niñez. Se le hace difícil leer las etiquetas de un producto, comprender las instrucciones de un medicamento, leer las noticias, los titulares de las noticias. Cuando estas personas conocen de programas de alfabetización, mediante un tutor o maestro los guía para realizar un procedimiento. El tutor se encarga de explicarles o enseñarles a identificar cada letra, sus sonidos y cómo se combinan para formar sílabas y palabras. Estas personas mayores poco a poco van adquiriendo esas orientaciones, y a lo largo del tiempo ellas pueden escribir sus nombres, leer frases pequeñas, incluso escribir a sus familiares unas notas ya sea de cumpleaños, etcétera. Este tipo de programas de alfabetización transforma la vida de una persona, dándole autonomía y la capacidad de participar plenamente en la sociedad. La alfabetización no es solo una habilidad técnica, es una herramienta de empoderamiento personal. Ahora vamos a hablar sobre la formación, y podemos decir que la formación es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar una tarea o profesión. Prácticamente se enfoca en un aprendizaje estructurado y continuo. La alfabetización informacional es la habilidad de saber cuándo y por qué se necesita información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. Ahora hablemos de qué se trata la era de la información. Y se puede decir que es un periodo que comenzó a finales del siglo XX, marcado por la disponibilidad masiva y el rápido intercambio de información gracias a las tecnologías digitales. ¿Qué son la sociedad de información? Una sociedad donde la creación, distribución y manipulación de la información son actividades económicas, políticas, culturales fundamentales. ¿Qué son las sociedades de conocimiento? Es un concepto mucho más avanzado que la sociedad de información. Se refiere a una sociedad que no solo tiene acceso a la información, sino que también es capaz de analizar, interpretar y aplicar para crear conocimiento útil y nuevo. ¿Qué son redes de conocimiento? Son estructuras
formadas por personas, organizaciones y tecnologías que colaboran para crear, compartir y usar el conocimiento. Son esenciales para la innovación y la resolución de problemas complejos. La formación de usuarios es un proceso educativo que enseña a los usuarios a utilizar de manera efectiva todos los recursos y servicios de una biblioteca o de algún centro de información. Esta se enfoca en el desarrollo de habilidades para la búsqueda, evaluación y uso de información. Ahora hablemos sobre la intrusión de usuarios. Es un término similar a la formación de usuarios, pero a menudo se utiliza para referirse a esas enseñanzas más directamente estructuradas sobre el uso de herramientas específicas, como son las bases de datos o esos catálogos bibliográficos. ¿Qué son las intrusiones bibliográficas? Son enseñanzas centradas en la identificación y uso de fuentes de información impresa y digital. Entre ellas tenemos libros, revistas. Estas son utilizadas para la investigación. ¿Qué son las intrusiones bibliotecarias? Es la educación sobre cómo usar una biblioteca y sus servicios en general, incluyendo la ubicación de materiales, el uso de catálogo y las políticas de préstamo. Ahora vamos a hablar sobre quiénes son esos usuarios de la información. Los usuarios de la información son todas las personas que necesitan buscar, acceder y utilizan la información para cualquier propósito. No se limitan a los investigadores académicos. Entre ellos pueden ser estudiantes, son personas que buscan recursos para sus tareas y proyectos. Tenemos profesionales que necesitan datos para la toma de decisiones. También tenemos investigadores que desarrollan sus nuevas teorías, proyectos, entre otros. También tenemos el público en general que busca información para su crecimiento personal, salud o entretenimiento. Básicamente cualquiera que interactúe con una biblioteca, una base de datos o incluso que realice una simple búsqueda en internet es un usuario de la información. ¿Qué es la formación de usuarios y su importancia? La formación de usuarios es un pilar fundamental en la labor de las bibliotecas y centros de información. Su importancia radica en que capacita a los usuarios para ser más autónomos y críticos en su manejo de información. Esto es importante por varias razones. Entre ellas tenemos, enseña a los usuarios a encontrar la información por sí misma, sin depender constantemente de un bibliotecario. Además, ayuda a distinguir entre fuentes confiables y no confiables, evitando así la desinformación. Al conocer las herramientas y estrategias de búsqueda, los usuarios pueden encontrar lo que necesitan más rápido. Además, le enseñan a evaluar este tipo de información de manera objetiva y entender el contexto en el que se produce. La historia de la formación de usuarios está ligada a la evolución de la biblioteca y la evolución. En los principios del siglo XX, la intrusión se centra en la intrusión bibliográfica, donde se enseñaba a los estudiantes a utilizar el catálogo de tarjetas y a localizar libros en los estantes. A mediados del siglo XX, con el auge de las bases de datos y la información en línea, la formación se amplía para incluir la búsqueda en sistemas electrónicos,
Esto marcó una transición hacia la intrusión de usuarios más formal. A finales del siglo XX, el término alfabetización informacional gana fuerza, impulsando a organizaciones como la American Library Association. El enfoque se desplaza de cómo usar bibliotecas a cómo pensar críticamente sobre la información. En el siglo XXI, la alfabetización informacional se convierte en un tema central en la educación superior y la investigación. Se integra a círculos para preparar a los estudiantes navegar el vasto y complejo panorama digital. Información y la sociedad de la información. La información es el dato procesado que tiene un significado y un propósito. Es un recurso clave en la sociedad moderna. La sociedad de la información es el resultado del impacto masivo de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los aspectos de la vida. En esta sociedad la información no es solo un producto, es el motor de la economía, la cultura y las políticas. Los efectos son profundos. Entre ellos tenemos la globalización, las nuevas industrias, los desafíos. La información se mueve instantáneamente a través de las fronteras. La información surge en sectores económicos basados en el manejo de datos, como el análisis de datos o el desarrollo de software. Aumenta la brecha digital, la diferencia entre quienes tienen acceso a la información y quienes no, y el riesgo de desinformación. Podemos concluir que la alfabetización informacional es la competencia esencial para prosperar en la sociedad de la información. Esto va mucho más allá de saber usar una computadora. Se trata de un conjunto de habilidades complejas que permiten a una persona identificar las necesidades de información, localizar la información, evaluar la información, usar la información de manera efectiva y comunicar la información. La alfabetización informacional es un proceso continuo de aprendizaje que empodera a los individuos para participar de manera efectiva, crítica en la sociedad actual. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.